bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España, este vídeo de química dedicado a las disoluciones. En concreto, aprendemos a trabajar la concentración de una disolución en tanto por ciento en volumen. En este vídeo vamos a trabajar dos ejercicios, lo vamos a explicar desde cero en tema, un vídeo muy interesante que te invito a que veas y que terminaremos con un resumen final sobre las disoluciones que te va a encantar. Bienvenidos a este vídeo de física y química, que además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que empezamos. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables y en las que a simple vista no se pueden diferenciar los componentes, precisamente porque es una mezcla uniforme y esos componentes, aunque cada uno sigue manteniendo sus propiedades, pues están mezclados. Ejemplos de disoluciones, pues el que tenemos hoy aquí, en el que vamos a ver ejemplos reales. Por ejemplo, en una cerveza se trataría de una disolución que está formada por varios componentes y que luego que tiene un contenido en alcohol, y uno de esos componentes de la cerveza sería el alcohol. Bueno, pues para trabajar con ejercicios de disoluciones es muy importante entender los componentes que intervienen para luego poder identificarlos a la hora de realizar los ejercicios. Entonces, los componentes de la disolución os los he dejado aquí escritos en un esquema. Tenemos el disolvente, que sería el componente que está en mayor proporción, el componente mayoritario. Al que está en menor proporción se le llama soluto, y cuando mezclamos todo ya tenemos la disolución. Un ejemplo muy común de disoluciones pues es el agua, que es el llamado disolvente universal. Si le añadimos, por ejemplo, azúcar, pues tendríamos una disolución. Es una de las disoluciones pues más comunes al explicarlo. Cuando mezclamos todo, pues ya no diferenciamos a simple vista los componentes que están en esa disolución, porque se han mezclado de una manera uniforme. Si añadimos poquita cantidad de azúcar en esa disolución, se dice que la disolución es diluida. Si vamos añadiendo más, ya por ejemplo, imaginemos que tenemos un vaso con agua y añadimos 6 o 7 cucharadas, pues decimos que está concentrada. Si seguimos añadiendo más y más, pues hasta lo máximo que admita, entonces vamos a decir que está saturada. Cuando ya no admite más y seguimos echando, pues entonces precipita en el fondo del recipiente y entonces ya se dice que está sobresaturada. Para expresar esta cantidad de soluto que hay en la disolución, es a lo que se le llama concentración de la disolución, que como yo os dejé escrito ahí es la proporción de soluto que hay disuelta en una determinada disolución. Las disoluciones además podemos encontrarlas en estado líquido, tal cual está del agua en la que añadimos azúcar. También hay disoluciones gaseosas, como puede ser por ejemplo el aire, y también hay disoluciones en estado sólido, como pueden ser las aleaciones. Pero hoy vamos a hablar de la forma de expresar la concentración de una disolución, es decir, la proporción de soluto en relación a la disolución se puede expresar de varias formas. Por un lado, gramos por litro, también lo podemos expresar en concentración en tanto por ciento en masa, si las cantidades que nos dan en los ejercicios están en unidades de masa, en kilogramos, en gramos, y también lo podemos expresar en tanto por ciento en volumen, cuando estamos hablando de unidades de volumen. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Pues tendríamos, por ejemplo, un litro sería una unidad de volumen. También el litro, que equivale al decímetro cúbico. También los mililitros es una unidad muy utilizada en estos ejercicios y el mililitro equivale al centímetro cúbico. Muy interesante saberlo a la hora de realizar los ejercicios, puesto que nos van a evitar realizar cálculos innecesarios a veces. Y lo vamos a ver ya esto de la concentración de tanto por ciento en volumen, cómo se calcula este dato, lo haremos mediante esta fórmula. La fórmula es volumen de soluto partido por el volumen de la disolución. Como hemos hablado, tienen que ir las dos cantidades de volumen en la misma unidad y en estos casos lo vamos a colocar en mililitros y por 100. Luego el resultado nos va a dar un porcentaje, no va a tener unidades, va a ser tanto por ciento. Vamos a verlo ya con este primer ejemplo, que es un ejemplo real en el que vemos que dice ¿cuál es el tanto por ciento en volumen de una cerveza? Sabiendo que al destilar 350 mililitros
se han obtenido 13,2 mililitros de alcohol. La destilación es un procedimiento para separación de mezclas y en este caso de cuando intervienen elementos como por ejemplo el alcohol, pues es un procedimiento para los licores que se utiliza de una manera muy frecuente. Lo primero en estos ejercicios es tomarnos nota de los datos, así que vamos a ver qué nos dicen aquí. Tenemos 350 mililitros de cerveza por un lado y por otro lado tenemos 13,2 mililitros de alcohol. Luego, según hemos visto en este esquema, cuando hablamos del alcohol, se entiende que si la disolución completa es la cerveza, pues el alcohol será entonces el soluto, que es el componente minoritario. Entonces vamos a poner aquí, como nos lo dan en mililitros, hemos dicho unidades de volumen. Entonces vamos a poner volumen de alcohol o de soluto. Vamos a saber que es 13,2 mililitros. Ahora también hemos visto que había 350 mililitros de cerveza. Eso sería la disolución, puesto que en la cerveza se mezcla el alcohol con el resto de los componentes. Entonces, 350 sería el volumen de la disolución, que en este caso hemos dicho que sería la cerveza. Y eso sabemos que es 350 mililitros. Con lo cual, con estos datos ya podemos pasar a aplicar la fórmula para calcular lo que nos piden, el tanto por ciento en volumen. Entonces, siempre yo recomiendo copiamos la fórmula, tanto por ciento en volumen. Si ahora sustituimos los datos, sería el volumen de soluto que lo tenemos, que es 13,2. Entonces vamos a poner aquí 13,2 mililitros dividido entre el volumen de la disolución, que también lo tenemos, que son 350 mililitros. Y esto lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces esto nos va a dar, si efectuamos 13,2 por 100 y lo dividimos entre 350, nos va a dar 3,8%. Este sería el resultado, el tanto por ciento en volumen. A veces vemos en las cervezas 5 grados, pues esto es lo mismo, 3,8 grados o 3,8%. Se podría poner de las dos formas. ¿Y qué significa? Pues que va a haber 3,8 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de cerveza o de disolución. Vemos ahora un segundo ejemplo que dice: calcula el tanto por ciento en volumen de una disolución que se prepara disolviendo 50 centímetros cúbicos de alcohol en 225 mililitros de agua. Bueno, ahora te propongo que intentes hacer este ejercicio tú, pauses un momentito el vídeo y a la vista de la explicación anterior, pues lo intentes resolver. Y ahora a continuación explicamos cómo se resuelve. Como hicimos en el ejemplo anterior, vamos lo primero a tomarnos nota de los datos. ¿Qué nos pide? Pues el tanto por ciento en volumen, es decir, nos va a pedir aplicar esta fórmula, vamos a tener que aplicarla. Y vamos a ver los datos que tenemos. Se prepara disolviendo, hablamos de una disolución que se prepara disolviendo 50 centímetros cúbicos de alcohol en 225 mililitros de agua. Luego, componente minoritario, que sería entonces el soluto. Entonces, ponemos volumen de soluto porque estamos hablando de centímetros cúbicos y los centímetros cúbicos hemos dicho que era lo mismo que mililitros. Así que para aplicar la fórmula necesitamos volumen de soluto y lo vamos a tener que poner en mililitros. Entonces, volumen del alcohol, que sería el soluto, que serían 50 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 50 mililitros. Ahora, en 225 de agua. Ojo aquí, porque nos dicen 225 de agua. Estamos hablando del disolvente, no estamos hablando de la disolución. O sea, el dato que se nos dan es 225 mililitros de agua. Entonces, volumen disolvente. Para saber ahora el total de la disolución, que es lo que necesitamos saber, ya el soluto lo tenemos que viene como dato en el ejercicio. Nos falta el volumen de la disolución y el volumen de la disolución se hace sumando disolvente y el soluto. Sería igual a 225 más 50, que serían igual a 275 mililitros. Ahora sí, ya podemos calcular el tanto por ciento en volumen y aplicaríamos la fórmula, que sería tanto por ciento en volumen de alcohol. Así que sustituimos los datos. Volumen del soluto, que lo tenemos aquí, que son 50 mililitros, según hemos dicho,
Vamos a colocar los datos en el volumen en este ejercicio en mililitros, dividido entre el volumen de la disolución, ojo, volumen de disolución, que es 275, que era la suma del disolvente más el soluto. 225 más 50 sería 275 mililitros. Y todo esto por 100. Esto sería 50 por 100, que serían 5.000, dividido entre 275 mililitros y mililitros. ¿Qué ocurre? Pues que se nos van mililitros con mililitros y esto nos va a quedar la división de 5.000 entre 275, pues 18,18%. Que como va a ser un porcentaje no tiene unidades. ¿Y qué significa esto? Pues que va a haber 18,18 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de disolución de alcohólica de alcohol con agua. Tenéis que diferenciar bien, como habéis visto, lo que es disolvente y disolución, que la disolución es la mezcla del soluto y el disolvente. A continuación te dejo con un resumen sobre las disoluciones y la forma de expresar la concentración de una disolución. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en tres estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos dos sustancias: disolvente, al que se le añade uno o varios solutos, y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución, y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura. Y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen dos componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan tres componentes, un disolvente y dos solutos. Cuaternarias si tienen cuatro componentes, es decir, un disolvente más tres solutos. Y multicomponentes cuando tengan 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molar. Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa, que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen, que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro, que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas. Hablaremos de sus características, componentes y tipos,
y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Y hasta aquí llegó este vídeo. Si te ha gustado, pues me puedes dejar por ahí debajo un like, un comentario, lo puedes compartir en las redes y también suscribirte al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.